Antes que nada quiero pedirle un gran favorazo y es que le demos un gran aplauso a todos los padres de familia que nos acompañan esta tarde. Es el domingo que hemos denominado la celebración del Día del Padre, siempre recordando que no hay mejor padre que nuestro Padre Celestial. La meditación del día de hoy la hemos titulado Mi Padre el número 1 y para ello quiero que me acompañen su Biblia, por favor, en Romanos 8:15. Romanos 8:15. Cuando lo tengamos me regala un fuerte amén. El objetivo de esta meditación o la meditación de esta tarde es recordar que como cristianos no solamente creamos en Dios, sino que le conozcamos como nuestro Padre Celestial. Si lo tenemos ahí, me dan un fuerte amén. Romanos 8:15, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos dice: porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Inclinemos nuestro rostro esta tarde, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar un día más con vida acá reunidos en tu casa, Señor. No solamente viniendo a alabarte, sino a aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada una de las cosas que aquí sea dicha, sea expuestas, que sea confrontado y sea aplicado a la Biblia, Señor. Que seas tú hablándonos por medio de tu palabra. Así también te pedimos por cada uno de los padres de familia hoy aquí presentes, así también como aquellos que nos ven por medio de las redes sociales o nos ven por el canal. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndoles sus negocios, sus empresas y cada uno de sus emprendimientos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea bienvenido nuevamente, mi hermano. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por el privilegio que me dan de estar acá con ustedes. Pues como comenzábamos la meditación de esta tarde con el versículo que leíamos en Romanos 8:15, acá nosotros nos damos cuenta o podemos entender que nosotros hemos recibido un espíritu el cual nos ayuda o nos hace adoptivos, unos hijos. Somos unos hijos adoptivos para Él, para Dios. Esta palabra nuestro Señor Jesús la utilizó, mejor dicho, cuando Él estaba en el monte de Getsemaní. Era el momento más difícil de Cristo. Y la palabra Abba, Padre, o mejor dicho, la palabra Abba es una palabra aramea que se traduce como papá o como papi. Es una palabra que denota una relación cercana. Obviamente usted no le anda diciendo así a cualquier persona que se le pasa. Y pues en el caso de nosotros, pues cuando nosotros mencionamos o se menciona en el caso del texto la palabra Abba, está denotando una relación cercana, diciéndole papi o padre. Nosotros entendemos que esta es una forma íntima y cercana de poder dirigirse a Dios. Cuando Él se refiere así de esta manera, es de una manera similar a como un niño pequeño llamaría a su padre. Yo hace quizás un par de horas conversaba con mi hermano que había vuelto de uno de sus viajes. El de medio, Lucas, es el que está pilotando y anda viajando a veces de arriba para abajo. Y el día de ayer vino en la noche y tuvimos un tiempo ya que habíamos terminado todas las actividades que teníamos para el día de ayer y estábamos ahí, yo trabajando en el bosquejo para el día de hoy y aquel se puso a jugar en el PlayStation. Y se puso a jugar uno de esos juegos que a nosotros nos gustan mucho, que son de las carreras de motos o carreras de carros. Y en ese momento, no sé cómo surgió la pregunta, y de la nada me dice, hey, ¿qué significa Abba? Y yo me quedé, eso te lo puedo contestar. Lo aprendí en el colegio Bautista de Teología, le dije. Y yo gran alucín, vea, dándole una gran paja a mi hermano. Y quizás cuando yo voy a ver el texto, o lo que verdaderamente significaba, yo le había parafraseado lo que yo entendía que significaba la palabra. Y quizás no era la definición correcta. Pero cuando nosotros partimos desde el punto en que entendemos que la palabra Abba se traduce a papá o papi de una manera de cariño, de una manera de una relación cercana, entendemos que el Señor también nos hace hijos adoptivos a Él. Pero viene la pregunta y surge que lo podemos ver en Génesis 6:2, que debemos de entender que no todos somos llamados hijos de Dios. Y en Génesis 6:2 podemos ver un versículo que nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En este versículo se establece una distinción entre los que eran hijos y los que no eran hijos. Algunos piensan que este pasaje nos habla de ángeles, pero nos habla de los hijos de Dios. Y para ello quiero que me acompañen Hebreos 1:5 para poder aclarar este punto.
que dice el versículo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo? Entonces esto nos aclara otra cosa importante para esta tarde, y es que Dios a ningún ángel le llamó un hijo. Ese es un privilegio que tú y yo tenemos al ser llamados hijos de Dios. También que los ángeles no tenían esa cercanía que tú y yo podemos tener, pero es en decisión propia, porque Él ya nos dio la adopción, por así decirlo, para ser llamados hijos de Dios. Pero también si nosotros no queremos nada con Dios, Él tampoco va a querer nada con nosotros. Los ángeles no tenían ese título que un creyente tiene en Cristo, el poder ser llamado un hijo de Dios. Y surge la pregunta, ¿cómo me puedo convertir en un hijo de Dios? Y todo esto se asocia con la idea de una adopción espiritual, también de una relación personal con Dios. Y todo esto se obtiene a través de la fe en Jesucristo y la recepción que nosotros tenemos del Espíritu Santo, según nos los indica la Biblia. Isaías 63, 16 nos dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Aún en el Antiguo Testamento se nos enseña que Jehová era un Padre, no solamente del pueblo de Israel, sino también de individuos como lo somos usted y yo. Él es nuestro Padre y nosotros debemos de confiarlo y no solamente decirlo con nuestros labios o creerlo, sino que también vivirlo. Vívalo. Siéntase alegre que tiene un Padre que nunca le ha dejado solo. El día viernes yo tuve la oportunidad de estar acá en la noche de fe, y estuvimos compartiendo un tema muy bonito. Y era acerca de eso, de que Dios nunca te deja solo, Dios nunca te abandona. Pero les decía yo el día viernes, como se dice comúnmente, quizás en nuestro diario vivir, es bien caro tener un buen abogado, pero es más caro no tenerlo. ¿Y qué mejor abogado que Cristo para nuestras vidas? Él no hace una acepción de personas. Dios no favorece a las personas por una nacionalidad, por un género, por una posición. No favorece a las personas por tener más o menos posesiones materiales. Dios te ama de igual manera y Dios nos ama de igual manera a ti y a mí, porque Él es nuestro Padre. Un padre es aquel que cuida de uno. Un padre es aquel que espera lo mejor de su hijo también. Mi padre estuvo compartiendo el culto pasado y hablaba de cómo su padre quizás le tenía confianza, pero a la vez lo tiró a los leones. Y a mí me daba risa porque él no se dio cuenta que quizás hizo lo mismo conmigo. Y yo dedundo que dije que sí también, ¿verdad? Y en el momento me daba risa porque decía, hey, yo también pensaba en eso. Yo también pensaba que quizás no tenía la capacidad, pero había alguien que confiaba. Y ese que confiaba era mi papá. Y ese que confía en ti es tu Padre y es tu Padre celestial. Entonces, ¿qué mejor apoyo, qué mejor motivación necesitas para saber que tienes a alguien todopoderoso contigo? No importa la prueba que se te vaya a presentar o no importa la que ya estés atravesando, tú puedes estar confiado que tienes al mejor Padre y Él no te va a dejar solo jamás. Pero nosotros debemos entender lo que nos dice 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Cuando una persona cree en Jesucristo, automáticamente nace a la familia de Dios. Yo les comentaba que una de las cosas que a mí me chocaba antes, o quizás con mis amigos, era que a veces me daba pena decir, hey, yo soy el hijo de Toby, voy a decir así porque así lo conocen. Y quizás la mayoría sabía, pero todo el mundo se hacía como que, no, es solo Leví, es Leví. Y yo en algunos momentos quizás tenía esa carta de presentación, o tendría, por así decirlo, yo sé, una puerta abierta por decir, es que soy el hijo de Toby. Tal vez por ahí te pueden hacer un favor o te pueden hacer una mala cara. Y en el caso mío con mis amigos a veces eso me chocaba porque yo veía que obviamente estábamos en un ambiente que nada que ver con lo que mi familia o mis valores fueron inculcados en mi casa. Íbamos en todo lo contrario, pero yo estaba habitando ahí. Obviamente en ese momento yo no iba a decir, hey, sí, hola, yo soy el hijo de Toby. Obviamente eran momentos en que quizás yo ni quería que nadie me viera. Eran momentos que yo andaba huyendo y yo que decía, no, que nadie sepa quién soy yo.
Pero cuando tú sabes o reconoces de quién eres hijo, no tienes por qué avergonzarte. No tienes por qué andarte escondiendo. No tienes por qué sentirte que quizás estás demasiado sucio, de que tu pasado es demasiado dark o demasiado oscuro. El Señor no hace acepción de personas. Y dentro de todo ese amor y esa misericordia entra suyo, a pesar de que seamos humanos, imperfectos y pecadores. Pero debemos de entender lo que Él nos dice, que cuando nosotros creemos en Jesús, entendemos que es el único camino a tener la vida eterna. Cuando una persona cree en Jesucristo, automáticamente nace a la familia de Dios. Juan 1:11 nos dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y este es un versículo, parte del prólogo del Evangelio de Juan, y se refiere a la llegada de Jesús al mundo, cuando hizo la creación y cómo fue rechazado por su propio pueblo, los judíos. Pero en Juan 1:12 nos dice, o añade, mejor dicho, añade que a pesar del rechazo, aquellos que sí le recibieron creyendo en su nombre, recibieron el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ese derecho, ese privilegio, ese gusto, ese honor es el que tú y yo tenemos al poder aceptar a Cristo en nuestros corazones. Cuando tú y yo reconocemos que la única manera para ser hijo de Dios es lo que nos enseña Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No la fe en un hombre, no la fe en lo que te dijo tu amigo, no en la fe en el consejo que te dieron, sino la fe en el Hijo de Dios. Por eso es que tú y yo podemos ser llamados hijos de nuestro Padre Celestial. Para llegar a ser hijo de Dios, puede llegar solamente por Jesucristo, y ese es un punto que tenemos que tener claro. El segundo es que para ser hijo de Dios, yo debo depositar mi fe en Jesucristo. Para un papá, pues obviamente creo que en el caso de los que ya lo son, yo no lo soy todavía, espero en algún momento serlo, antes de los 30, ya tengo 28, ya me dejó el tren, hermanos, pero ahí vamos. Pero uno de los, creo yo, de los orgullos que quizás uno sentirá como papá es poder suplir esas necesidades que un hijo tiene. Y eso es algo que me gusta mucho, porque el Señor es así con nosotros. Tal vez algunos por pena, en mi caso nosotros en la casa somos 3, yo soy el mayor, está Lucas y Marcos, que es el menor, y quizás entre los 3 somos diferentes personalidades, tenemos diferentes maneras de hacer las cosas y de decirlas definitivamente. Y siempre entre los hermanos hay uno que es bien pediche, y hay uno que anda ahí como que, bueno, yo era ese, hermano, yo no le pedía nada a mi papá ni nada. Y Marcos era del contrario, era el que, mira papá, salieron estos zapatos, yo quiero estos zapatos, y que no sé qué, y se lo dormía, hermanos, y de la nada, aparecían los zapatos, y mire, yo que no pedí nada, me quedé triste y sin los zapatos. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor también conoce las necesidades que tú y yo tenemos, no solamente monetarias, no solamente materiales, sino también espirituales. Esas luchas que tú y yo tenemos, que son diarias. Sería mentira decir de que muchas cosas ya pasaron. No, hay muchas cosas dentro de nosotros que todavía podemos cambiar o todavía podemos mejorar. Pero nuestro Padre Celestial, que conoce nuestras necesidades, pues obviamente, si conoce a perfección tus necesidades, no te va a dejar desmayar, no te va a dejar caer. En esto que leíamos, pues nosotros podemos también mencionar otros versículos que nos hablan bastante de eso, acerca de lo importante que es que nosotros pongamos nuestra fe o depositemos nuestra fe en Cristo Jesús. El primero de ellos es Hechos 10:34, cuando dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11 también nos lo dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Gálatas 2:6 nos dice: pero los que tenían reputación de ser algo, o sea, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Entonces yo me puedo acercar confiadamente a mi Padre Celestial, que yo sé que conoce mi condición de mi corazón y también mi condición física. Él conoce que tal vez tú tengas alguna necesidad y aún así estás luchando con eso, pero Él sabe y Él no te ha dejado solo. Si Él te ha permitido ir a trabajar,
si Él te ha permitido tener esa oportunidad de levantarte un día más de tu cama, es porque Él ha tenido un plan para ti, porque Él tiene algo planeado para ti. Y sé que es una frase muy tirada, muy quemada, si le podemos llamar así, pero es cierto. Mi prima, que me da gusto escucharla ahora en las 7 de la mañana, mientras me alistaba estaba escuchándola y me encantó cómo hizo la meditación de las 7 de la mañana. Y hablaba de lo del productor, del director, de todo. Y si no, le invito a que se meta a YouTube y lo vea, le va a encantar. Y hablando con ella, después le decía, te felicito, me encantó cómo hiciste todo esto. Y hablaba también de cómo a veces nosotros mismos creemos que no tenemos la capacidad. Pero es cierto, hermano, tal vez usted y yo no tenemos la capacidad, pero en Cristo tenemos toda la fuerza, tenemos toda la sabiduría y tenemos todo el apoyo. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar ahí agüitados o nos vamos a quedar de brazos cruzados, pudiendo ser personas de acción, pudiendo expandir el evangelio con los demás, compartirlo, llevarlo hacia la persona que no conoce? Debemos de entender también que Dios es nuestro Padre por creación. Así como nos decía Malaquías 2:10, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Y por así decírselo o resumírselo, las ideas principales que le pudiésemos sacar al texto, por así decirlo, es primeramente que Dios es el creador de toda la humanidad. Que como creador Él tiene la autoridad sobre nosotros, pero también tiene el cuidado sobre su creación. Entonces aquí cuando nosotros, a pesar de que andemos desagüitados o andemos mal, andemos cansados, andemos ya a punto de querer tirar la toalla, podemos recordar que Él tiene cuidado sobre su creación. Que todos los seres humanos tienen valor porque han sido creados por nuestro mismo Padre Celestial. Entonces, nosotros debemos de recordar que Dios no nos va a dejar solos. Yo recuerdo los momentos que antes empezábamos en los deportes de las motos y todo esto, y cuando empezábamos a aprender cómo se hacían los cambios, uno empieza al igual que, o mejor dicho, al revés de cómo se hace ahora. Ahora usualmente cuando uno va a sacar la licencia es raro quien maneja manual. Y yo digo, hey, ¿qué le pasó a esta generación? Ya se me hicieron de otro lado. Pero ahora es normal que una persona aprenda a manejar automático, pero no sabe manejar un manual. En las motos era al revés. Y adivinen quién me enseñó. Mi papá. Él fue el que me enseñó. Él me enseñó cómo cruzar una moto, cómo frenar, cómo hacer los cambios y así. Y poco a poco fuimos adquiriendo esa experiencia. Y la fuimos compartiendo con mis hermanos. Y así poco a poco fuimos metiéndonos en competencias y así. Pues nosotros debemos de entender que a pesar de que el Señor también tenga el cuidado sobre nosotros como creación, Él también es nuestra guía. Él es quien te va a indicar exactamente cómo poder hacer las cosas, pero así como iniciamos con la palabra Abba, que nos denotaba una relación cercana, una relación de confianza, nosotros debemos de tener esa confianza con nuestro Padre Celestial. A mí antes me costaba con mi papá porque no es como que no haya sido mi papá, pero simplemente a veces no compartíamos mucho tiempo, que no fuese algo de trabajo, que no fuese algo de iglesia o cualquier otra cosa. Entonces, en este primer viaje que hice con él, primer viaje en la vida que nos vamos juntos, ya tengo 28 años, yo en el momento yo decía, hey, esto para mí es como un privilegio, era algo que yo quería tanto, lo decía tanto tiempo, pero al momento de llegar al hotel, hermano, yo creo que los dos estábamos con pena porque no nos conocíamos. Y yo decía, ¿y si le molesta que ponga el cepillo ahí? ¿Y si moví la alfombra y dice, no está doblada? Más que es un poco perfeccionista, les cuento. Entonces, yo estaba así como con pena, ¿verdad? ¿Y cuál vas a agarrar? ¿Cuál cama quieres? Que no sé qué. Porque no estaba esa confianza. Pero ahora que hemos tenido oportunidades de pasar mucho más tiempo juntos, ahora que estamos de una u otra manera apoyándole en ciertas actividades o ciertas cosas en las que yo ahorita por mis capacidades puedo hacerlo, pues yo trato de agradarle. Y nosotros debemos de entender que también debemos de agradar a nuestro Padre Celestial. No podemos vivir como el mundo queriendo agradar a Dios. Un padre no te va a remunerar porque tú te portes mal. Yo les hacía la broma y no sé si se recuerdan, es más, no recuerdo si fue en el culto de la una o en alguna otra ocasión, del famoso chilío que menciona mi papá. Eso, hermano, algunos creían que era leyenda, pero yo vengo a confirmarles que no lo es. Mi papá tenía esas cosas y de verdad, Lucas y yo, que somos los mayores, por así decirlo,
quizás fuimos los que más sufrimos de eso. Y un día estábamos hablando de eso y yo le digo, ¿te acordás cuando nos poníamos doble boxer o triple boxer? Y yo te decía, dale, decile que te pegue otra vez, no importa. Pero él no sabía, obviamente mis papás no sabían de esas travesuras de nosotros, que ya andábamos listos porque ya sabíamos que nos iba a caer una buena penqueada. Y me daba risa, yo le digo, ¿te acordás? Imagínate qué cosas más locas las que uno hace. Pero cuando nosotros queremos agradar a nuestro Padre, y en este caso nuestro Padre Celestial, tenemos que acoplarnos a lo que la palabra nos enseña. No a nuestra manera de ver las cosas en el mundo, porque sí, es bonito, pero todo eso es pasajero. Toda esa emoción que te pueda venir o esa felicidad a la hora, a las 2 horas, ya se te pasó. Aquellos que quizás están luchando con alguna bebida o algo, sí, en el momento que estés con la bebida te vas a sentir súper bien, súper nice, pero ya cuando pasen las horas te vas a recordar y vas a decir, no es esto lo que yo quiero. Pues mi deber esta tarde es recordarte que tú tienes algo mejor para tu vida. Y mejor dicho, no lo tienes tú preparado, lo tiene tu Padre Celestial. Pero depende de ti si te vas a acercar o no. Amén. Primera de Juan 3:1 nos dice algo bien lindo, y es, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Imagínense, qué bonito, porque su amor es incondicional y es eterno. Y el amor del Padre es la base de nuestra seguridad como creyentes. Porque nosotros debemos de comprender que no estamos solos. Nosotros nunca lo hemos estado. Al contrario, a veces somos nosotros quienes decidimos movernos, quienes decidimos alejarnos. Y yo a veces le digo al Señor en oración, y digo, yo fui esa persona que quizás teniendo esa oportunidad o teniendo todos los días en mi cara la opción A o la mejor opción, yo decidí irme por la opción B, C o D. Y decir, Señor, perdóname, porque en ese momento yo no comprendía lo que hoy comprendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta adopción nos da una nueva identidad y nos da algo bien lindo que es una herencia espiritual. Esto implica que no es una herencia como la que te va a dejar tu papá, tu mamá, aquellos que están jóvenes o aquellos que quizás ya están un poquito mayores y ya no tienen a sus padres. No es esa herencia que quizás les dejaron o ya pasó, sino que es algo que permanece. Es algo en lo cual usted puede estar bien fundamentado, es algo en lo que usted puede estar bien confiado, que no importa lo que provenga, su Padre Celestial está con usted. Que no importa la prueba que se le vaya a poner al frente, no importa la enfermedad, no hay un imposible para Él. No hay un imposible para Dios, porque no hay un Padre como nuestro Padre Celestial. Amén. Otro de los puntos que me gustaría tocar es que Dios como Padre nos ama profundamente. Y como nos ama profundamente, como un Padre, pues yo estoy seguro que Él haría cualquier cosa por nosotros. Humanamente, pues quizás aquellos que ya tienen el privilegio de poder ser padres, saben de que no es lo mismo que se metan con usted que se metan con sus hijos. Quizás aún uno todavía deja que pasar por alto ahí la ofensa o lo que sea que le hayan dicho, pero ya una vez es una mala intención con su hijo o con su hija, peor aún, yo sé que hay papás que harían cualquier cosa. Y hay cosas que quizás ni se pudiesen mencionar de aquí. Pero carnalmente hablando las harían por defender eso que es valioso. Si nosotros nos preguntamos como seres humanos, como cristianos, ¿qué es lo más importante? Y no viéndolo de un lado espiritual, sino yo quiero que haga este ejercicio esta tarde y piense en lo más importante o lo más valioso que usted tiene en su casa, en su vida. Y no le hablo de algo espiritual, sino le hablo de algo material. ¿Estaría usted dispuesto a arriesgar la vida por eso? ¿Estaría usted dispuesto a arriesgar, qué sé yo, una extremidad? O que le digan que ya no va a haber, o no sé, o aún, peor de los casos, pues sería la vida. Pues en el caso de un hijo, pues obviamente el Señor no va a dejar que se metan con nosotros porque Él nos protege. Él está al cuidado de nosotros. Y lo podemos confirmar en Mateo 6:31 hasta el 33, que lo dice casi al final, pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces vamos a lo mismo.
Una cosa es meterse con el Padre, pero otra cosa es meterse con el Hijo. Entonces el diablo podrá tentarnos, podrá zamaquearnos, pero no nos podrá tomar. Y eso es algo que nosotros debemos de creer y también profesar con nuestra boca. En San Juan 10:27 al 30, si gusta se lo leo, nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, lo que nos trata de decir aquí este versículo es que nunca vamos a perecer. ¿Por qué? Porque usted y yo creemos en el Padre. Y por ende, o por hecho, somos hechos llamados hijos de nuestro Padre Celestial. En San Juan 11:27 nos dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Acá nosotros entendemos que Él también ha creído de que Él ha venido acá y nos ha venido a salvar a nosotros como creación. Pero entonces algunos nos preguntamos: pero si yo he estado lejos, si quizás mi relación con mi Padre no es la mejor, o en algún caso, o en uno de los peores casos, quizás nunca tuviste a tu Padre contigo presente, déjame decirte que tú no estás solo. Tú tienes a un gran Padre en los cielos. Tú tienes un Padre que lucha por ti. Tú tienes un Padre que jamás te va a dejar perecer, ni dejará que seas tomado. Recuerda, Abba Padre. Esto nos invita a tener una linda relación íntima y cercana con el Señor. Pues les comentaba del viaje con mi padre. Al principio era muy, quizás andaba ansioso, andaba nervioso porque yo no lo quería incomodar. Yo sé cómo él trabaja, pero no sabía cómo íbamos a convivir estando en un solo lugar. ¿Vea? Imagínense ahí dos chuchos enjaulados, ¿vea? Ya se imagina ahí viendo qué hacíamos. Y yo así como que con miedo, ¿vea? Y no sabía ni qué hacer. Pero como fue pasando el tiempo, como fuimos teniendo más conversaciones, quizás conversaciones que jamás en la vida hubiésemos tenido, y se dieron, la confianza fue creciendo, la relación fue mejorando, hasta el punto en el que hemos llegado ahora. Y quizás al principio, por el mismo hecho de que no pasábamos mucho tiempo juntos, y eso es algo que pasa, te llenas de resentimiento. Y a veces tú llegabas predispuesto a lo que sea que ibas a hacer o lo que sea que te estaban diciendo, tú ya estabas predispuesto. Y a veces nosotros nos predisponemos a las cosas del Señor. Pero debemos de entender que tenemos que tener esa relación íntima y cercana, porque Él no es un Padre distante, sino un Padre accesible y presente. Podemos acercarnos a Él confiadamente, al trono de gracia, como nos lo decía Hebreos 4:16. Por eso usted y yo podemos acercarnos confiadamente a Él. Entonces, debemos de entender que tenemos la capacidad, mejor dicho, para podernos acercar como nos podemos acercar a un amigo de confianza y decirle: hey, cometí un error, perdóname, ayúdame a cambiar esto con lo que yo estoy luchando, ayúdame a cambiar con mi mala actitud, ayúdame a cambiar, valga la redundancia, con mis cambios de humor repentinos. Y algunos quizás luchamos con nuestra boca, con las malas palabras, las malas expresiones, los malos pensamientos. Pues todas esas cosas tú y yo las podemos depositar confiadamente en las manos de nuestro Padre Celestial. No en las manos de un amigo que quizás le va a ir a contar a otro amigo y a otro amigo y de la nada se te regó la voz y lo que menos querías estaba pasando. Porque en vez de ir a buscar, como les decía el día viernes, ese famoso llamado de emergencia, en vez de ir a buscar a tu contacto de emergencia como ahora configuran los celulares, que quizás debería de ser en este caso, para nosotros como cristianos, nuestro Padre Celestial, acudimos a la gente, acudimos a nuestros amigos, acudimos a nuestro conocimiento, a nuestro dinero, a nuestras capacidades, y después nos frustramos y no entendemos que a quien debimos haber llamado primero era a nuestro Padre Celestial. Porque como lo leíamos, Él nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual le podemos clamar: Abba, Padre. Segunda de Corintios 6:18 nos dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo que nos da a entender este versículo es
claramente que Él es el Todopoderoso, que Él es el más fuerte y que Él puede contra todo lo que se venga. Eso implica que también usted, al ser hijo de Dios, usted no solamente tiene esa protección, usted no solamente tiene esa bendición, sino que usted también tiene un Padre. Entonces aquella persona que ha venido sintiéndose sola, como quizás en algún momento algunos se sintieron, que no estaba ese Padre para guiarte, para decirte, mira, se hace así, se hace así. Si le sirve de algo, hermano, yo me aprendí a amarrar una corbata con YouTube. Esa fue mi solución. Yo busqué en otro lado eso que me faltaba. Pues tú tienes que buscar eso que te falta en la palabra de Dios. Y ahí estoy seguro que tú lo vas a encontrar. Tú vas a aprender cómo hacer las cosas, tú vas a aprender cómo llevar tu vida, cómo poder comportarte también como un hijo de Dios. Porque también ser un hijo de Dios no solamente es una bendición o un privilegio, sino también es una responsabilidad. Se lo comenzaba diciendo, con mis amigos a mí me costaba. A veces íbamos a lugares que yo se lo confieso, eran lugares en los que yo no debería de haber estado. Y eran lugares de que obviamente desde que yo entraba, la persona que estaba ahí ya sabía quién era. Y quizás uno aún así haciéndose loco, pero uno pues ahí apenado, vea solo cómo podía, pasaba. Pero eran momentos en los que uno no se sentía orgulloso quizás de decir, yo soy hijo de quien soy. Porque estás en un lugar que no deberías de estar. Pero cuando tú estás en Cristo, tú te debes de sentir orgulloso de poder ser hijo de Dios, de ser llamado un hijo de Dios, porque tienes a Dios a tu favor. Como lo leíamos, Él no te va a dejar caer, Él no te dejará que tú seas tomado, Él no va a dejar que tú caigas. Y la mejor herencia que nos puede dar el Padre es la herencia de la vida eterna. Esa herencia a la cual no le podemos poner precio, esa herencia a la cual tú y yo, inmerecedores, por gracia y por misericordia, obtuvimos esa vida eterna que nos da el Padre. Pero ¿cómo la adquiero? Se preguntará aquella persona que me escucha o que nos ve y quizás dice, yo no soy cristiano, ¿cómo puedo ser hijo de Dios? Pues el primer paso es abrir tu corazón al Padre, aceptarle en tu corazón, para que tú también tengas ese título y puedas ser también privilegiado como lo somos nosotros, que lo veo acá. Que nos podemos llamar hijos de Dios, que podemos estar confiados en que Dios no solamente es nuestro creador, no solamente es nuestro rey, sino que también es nuestro Padre y es nuestro protector, que Él es tu abogado, que Él aboga por ti en esas situaciones difíciles, en esos momentos en los cuales ya no hay energías, ya no hay ganas, ya no hay motivación. Ahí es cuando tú, en vez de ir y llamar a tus amigos, en vez de ir y llamar a tu novia, a tu novio, a tu esposo, a tu esposa, mejor tómale la mano y váyase a la palabra, que ahí vas a encontrar la respuesta. Dios nos habla por medio de la Biblia, pero también depende de nosotros en buscar de ello. No es como que vas a abrir la Biblia y el primero que te va a servir, ese es mi bosquejo de hoy. No funciona así. Debe de ir mejorando mi relación o mi comunión con Dios. Nosotros debemos de recordar que Dios no quiere que solamente le veamos como un padre, no solamente quiere que le veamos como rey, no solamente que le veamos como un creador. Él también quiere que recordemos que Él es un Padre que nos ama, que nos adopta, que nos provee, que nos cuida y esta que quizás no mucho le guste, que nos disciplina, porque Él desea caminar con nosotros todos los días. Un padre es aquel que disciplina. Yo le hacía la broma con el famoso chilillo de mi papá y es cierto, yo no sé ni quién se lo regaló. Un día en la casa, imagínense, estamos 2025, yo creo que era como 2008, 2010, imagínense cuánto lleva esa cosa ahí. Ya ni ha de servir. Pero mi espalda es testigo, mis hermanos, y mis piernas también, de que pues Él apareció con esa cosa. Y yo me recuerdo que a veces bromeaba y decía, con esto le voy a pegar cuando hacíamos alguna travesura con mis hermanos. Y en los momentos nosotros, nada, no nos va a pegar, si es mentira. Y cuando menos se esperaba, hermano, solo se dio el gran golpe, ¿verdad? Pues aquel que te ama te corrige, pero no te corrige para destruirte, te corrige para que tú hagas las cosas bien, para que no seas como los demás,
para que no seas parte del montón, sino para que tú puedas marcar la diferencia como un cristiano, para que tú puedas marcar la diferencia como un verdadero hijo de Dios. Entonces, si en algún momento tú sientes que estás pasando por ese proceso de disciplina, recuerda confiadamente que Dios no te está destruyendo, sino que te está formando. Y eso es lo que me encantó de la ilustración de Ginita hoy a las 7, que hablaba de que a veces nosotros mismos nos predisponemos y decimos, yo no tengo la capacidad para decir las cosas, para interpretar un mensaje, para interpretar un versículo, o poder dar una ilustración, o qué sé yo, una meditación. Pero cuando tú te aferras a Dios, tú te das cuenta que no hay imposibles. Cuando tú te aferras a Dios, te das cuenta de que aunque en tus capacidades tú no podías, con Cristo tú sí puedes. Que a pesar de que tú dudabas, con Cristo tú no dudas. Amén. Recordemos esta tarde, en estos 4 minutitos que nos quedan, esta pregunta, y es, ¿estás viviendo como un verdadero hijo de Dios? Porque yo le confieso, yo antes quizás mucho menos. Quizás yo creía que lo era, pero no, porque venía a la iglesia. Yo creía que porque leía el proverbio yo era un cristiano o podía ser llamado hijo de Dios. No, tiene que ser constante. Tiene que nacer de mí, tiene que venir de mí adentro, decir yo quiero abrir mi corazón al Señor para que Él habite en mí y Él pueda glorificarse en mi vida. Pero mientras tanto nos volvemos a preguntar, ¿estás viviendo como un verdadero hijo de Dios? ¿Lo buscas con confianza como un padre o lo buscas con temor como un juez? Porque eso no sucede. Cuando nos hemos portado bien, hermanos, uno viene aquí, se siente súper poderoso con todo, al 100. Pero cuando uno sabe que ha cometido un su error o ha tenido ahí un su medio desliz feo, uno viene con temor porque a veces lo vemos como juez. El problema también es cuando nosotros dentro de la iglesia queremos tomar esa parte que no nos corresponde. Y aquí es cuando nosotros debemos de volver a preguntarnos, ¿será que estoy viviendo como un verdadero hijo de Dios? ¿Hay algo en lo que yo pueda mejorar? ¿Puedo tener una mejor cercanía con el Señor? ¿O con mi Padre, en este caso? Pero si en mí no existe un interés por mejorar esa relación, si en mí no existe un interés por arreglar lo que quizás en algún momento dañé, pues obviamente voy a seguir en el mismo lugar. Recuerde que nuestro Padre Celestial nos ha amado, nos ha adoptado, nos ha proveído, nos ha cuidado y nos ha disciplinado. Todo esto porque ese Padre Celestial que usted y yo tenemos quiere lo mejor para usted y para mí. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, este día. Gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos en un culto más de la 1 de la tarde, Señor. Te agradecemos por el privilegio que me das también de compartir con cada uno de mis hermanos y hermanas este día. Te queremos dar gracias, Señor, también por las vidas de los padres de familia que nos acompañan en esta tarde. Aquellos padres, Señor, que han sido luchadores. Aquellos padres que nunca se han rendido. Aquellos padres que han sido como tú has sido con nosotros, que no nos has dejado solo, que nos has protegido, que velas también por nuestro bien y que conoces nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, por el corazón de cada uno de los padres aquí presentes, así también como aquellos que nos escuchan o nos ven por la televisión. Te pedimos, Señor, que seas tú regalándoles un maravilloso Día del Padre, no solamente hoy que lo celebramos acá, sino el día martes, que es el verdadero día que celebramos en nuestro país. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndole sus vidas, que le des fuerzas, que le des ánimos para no rendirse, para no desmayar, recordando, Señor, que ellos en ningún momento están solos, porque nuestro Padre es el número 1. Te pedimos, Señor, por ese corazón decaído, por ese hermano o hermana que ha venido a punto de rendirse, que está luchando con la depresión, con la ansiedad, con los cambios repentinos de humor. Te pedimos, Señor, que seas tú tratando con esa persona, que seas tú sanando esas heridas del corazón o de la mente, que seas tú quitando ese resentimiento de los corazones de aquellos que quizás no tuvieron a su Padre presente, de aquellos que quizás sí estuvo presente en su vida, pero no tuvieron la mejor relación.
Te pedimos, Señor, que seas tú sanando su corazón, que les permitas perdonar por el daño que tal vez recibieron de terceros. Y también aquellos padres que quizás reconocen que se han equivocado en algún momento, que seas tú, Señor, tocando su corazón, para que seas tú el que pueda reconstruir esta relación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.